Mateo 7, 28-29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hijo, antes de decirte cualquier otra cosa, déjame quedarme un momento ahí, en ese asombro de la gente. No fue un aplauso por un discurso bonito. No fue admiración por una vestimenta elegante ni por una cuenta bancaria abultada. Fue silencio primero y luego esa sensación profunda de algo aquí es distinto. Eso es autoridad, no la que se impone, sino la que se reconoce sin esfuerzo. Y te digo esto porque sé que vienes cansado, con el alma golpeada, preguntándote en qué momento tu valor empezó a medirse en cifras, en logros visibles, en lo que otros dicen que deberías haber alcanzado ya. Déjame contarte algo que vi hace no mucho. No te voy a hablar desde un púlpito ni desde un libro, sino desde la vida, que es donde Dios suele enseñarnos con más claridad. Hace un tiempo conocí a un hombre, llamémosle Andrés. Un hombre bueno, trabajador, de esos que no hacen ruido. Durante años fue el sostén de su familia, no rico, pero cumplidor, responsable. El tipo de hombre al que todos llaman cuando hay un problema, pero al que casi nadie le pregunta cómo está. Un día, sin aviso, la empresa donde trabajaba cerró. No hubo despedidas largas ni reconocimientos. Solo una carta fría y una caja para llevarse sus cosas. Al principio, Andrés hizo lo que hacemos casi todos. Apretó los dientes y dijo, no pasa nada. Actualizó su hoja de vida, habló con conocidos, envió mensajes. Pasaron las semanas, luego los meses. Las respuestas no llegaban. Y poco a poco algo empezó a quebrarse dentro de él. No fue el dinero primero, fue la mirada, la suya frente al espejo. Empezó a evitar reuniones familiares. Se sentía incómodo cuando alguien le preguntaba, ¿y ahora qué estás haciendo? Dormía mal. Se despertaba con una presión en el pecho, como si hubiera fallado en algo esencial, como si ya no fuera el hombre que debía ser. Un día me dijo algo que todavía me duele recordar. Me dijo, hermana, siento que ya no valgo. Antes me escuchaban, ahora soy invisible. No estaba hablando solo de trabajo, estaba hablando de autoridad, de esa sensación interna de tener peso, de saber que tu vida tiene sentido. Y ahí, hijo, es donde quiero que pongas atención, porque sin darnos cuenta, muchos hombres empiezan a confundir autoridad con estatus, respeto con salario, valor con productividad. Y cuando alguna de esas cosas se cae, creen que ellos también se caen. Pero eso no es verdad, aunque se sienta tan real. Déjame caminar contigo un poco más despacio. Respira, no estamos apurados. Hay un momento, casi imperceptible, en el que el corazón empieza a aceptar una mentira. No llega gritando, llega susurrando. Si no produces, no sirves. Si no provees como antes, ya no eres fuerte. Si no tienes, no eres. Y esa mentira se sienta contigo a la mesa, se acuesta a tu lado por la noche y te habla cuando nadie más escucha. Andrés no dejó de ser el mismo hombre cuando perdió su trabajo. Seguía teniendo las mismas manos, el mismo carácter, la misma capacidad de amar, pero su mirada se había nublado. Y eso, hijo, nos pasa a muchos. Ahora, déjame llevarte suavemente a otra escena, mucho más antigua, pero extrañamente parecida. No para darte una clase, sino para que veas un reflejo. Imagínate a Jesús, no el de las imágenes doradas ni el de los vitrales elegantes. Imagínalo caminando por caminos polvorientos,
con sandalias gastadas, sin un lugar fijo donde dormir. No tenía títulos académicos reconocidos por los líderes de su tiempo. No venía de una familia influyente. No contaba con el respaldo del poder económico ni religioso. Y aún así, cuando hablaba, la gente se quedaba quieta. No porque levantara la voz, no porque intimidara, no porque prometiera riquezas. Se quedaban quietos porque sus palabras venían de un lugar distinto, de la verdad vivida, de la coherencia, del llamado. Los escribas sabían mucho, citaban normas, tradiciones, reglas, pero Jesús hablaba como quien conocía al Padre de verdad. Y eso se nota, siempre se nota. Aquí quiero que te detengas un momento conmigo. Mira la escena. Jesús no tenía nada de lo que hoy muchos hombres creen necesitar para ser respetados. Y sin embargo, su autoridad era incuestionable. Nadie se la dio, nadie se la prestó, nadie se la quitó. Eso me dice algo muy importante para ti y para mí. La autoridad verdadera no se construye desde afuera hacia adentro, nace desde adentro hacia afuera. Andrés, en su dolor, había entregado su autoridad sin darse cuenta, no porque alguien se la robara, sino porque creyó que ya no la tenía. Y cuando un hombre deja de creer en su valor, empieza a encorvarse por dentro, aunque por fuera siga de pie. Tal vez tú no perdiste un trabajo, tal vez fue un negocio que no resultó, tal vez una separación, tal vez una enfermedad, tal vez simplemente el paso del tiempo y la comparación constante con otros. Pero de alguna manera, algo te hizo sentir menos, y eso pesa. Déjame hablarte como una mujer que ha visto muchos inviernos y muchas primaveras. La vida cambia, los escenarios cambian, pero lo que Dios deposita en un hombre cuando lo llama, eso no vence. Jesús no perdió autoridad cuando la gente dudó de él. No la perdió cuando lo rechazaron en su propio pueblo. No la perdió cuando lo crucificaron. Porque su autoridad no dependía de la aprobación ni del éxito visible. Dependía de su relación con el Padre. Y aquí, sin darte aún respuestas rápidas, quiero sembrar una pregunta suave en tu corazón. No para culparte, sino para despertarte. ¿De dónde crees que viene tu valor? No me respondas ahora. Déjala ahí, como una semilla. Andrés, un día, después de muchas conversaciones, me dijo algo distinto. Me dijo, no tengo trabajo todavía, pero empecé a ayudar a un vecino con unas reparaciones. Me sentí útil otra vez. No era el dinero, era el sentido. Era volver a sentirse llamado a algo, aunque fuera pequeño. Jesús empezó hablando en montes, en casas sencillas, en caminos. No empezó en templos grandes, pero cada palabra estaba llena de propósito, y eso se sentía. Hay un cansancio muy profundo en los hombres, que sienten que ya no tienen nada que ofrecer, y quiero decirte algo con mucho respeto. Eso es una mentira peligrosa, porque mientras respires, mientras tu corazón lata, hay algo en ti que Dios quiere usar. No te hablo de grandes escenarios, te hablo de presencia, de integridad, de verdad. Jesús enseñaba con autoridad porque vivía lo que decía, porque no estaba dividido por dentro, y esa unidad interior es algo que ningún dinero puede comprar. Tal vez hoy no tienes respuestas claras, tal vez tu futuro se siente borroso. Está bien, no estás fallando por sentirte así, pero no permitas que ese momento defina quién eres. Quiero que descanses en esto, aunque sea un poco hoy. La autoridad que Dios da no caduca con las crisis. Puede quedar enterrada bajo el miedo, bajo la vergüenza, bajo el silencio, pero sigue ahí. En la próxima parte, caminaremos más profundo en la historia bíblica, viendo cómo Jesús fue afirmando su autoridad paso a paso y cómo ese mismo proceso puede reflejarse en tu propia vida, incluso ahora, incluso en medio de lo que no entiendes. Por ahora, quédate con esto, como si te tomara la mano. No eres menos por lo que perdiste, no eres invisible para Dios, y tu historia todavía no terminó.
Si este contenido te está pareciendo valioso, considera suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma apoyas al canal y no te perderás los próximos contenidos. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, ven, siéntate un momento conmigo. Imagina que estamos en una banca sencilla, quizá a la sombra de un árbol, sin prisa. Lo que viene no es para apurarte ni para exigirte nada, es para acompañarte. Quiero llevarte más hondo en esa escena que ya empezamos a mirar juntos, porque la Biblia no es un libro de frases bonitas sueltas, es un espejo donde si nos dejamos, podemos vernos reflejados con una claridad que a veces incomoda, pero que también sana. Jesús no apareció de golpe con autoridad reconocida por todos. Eso es algo que muchas veces se nos olvida. Tendemos a pensar que Él ya era desde el primer día, que todo fue inmediato. Pero cuando uno lee con calma, con el corazón abierto, se da cuenta de que hubo un proceso, un camino, una evolución visible en la manera en que las personas lo percibían. Al inicio, Jesús era el hijo del carpintero. Así lo llamaban. No el maestro, no el Señor, no el Mesías, el hijo de José, el muchacho del pueblo, el que había crecido entre ellos. Y eso, hijo, pesa, porque cuando alguien te conoce desde abajo, desde lo simple, desde lo cotidiano, cuesta que reconozcan la autoridad que Dios está formando en ti. Jesús volvió a Nazaret, a su tierra, y allí fue rechazado, no porque no dijera la verdad, sino porque la familiaridad le cerró el corazón. ¿No es este el hijo de María?, decían. Y ahí hay un dolor silencioso que a veces pasamos por alto. El dolor de no ser visto, el dolor de que te encasillen, el dolor de sentir que, hagas lo que hagas, para algunos siempre serás el mismo de antes. ¿Te suena? Muchos hombres cargan con eso. Tú siempre fuiste así. De ti no se puede esperar más. Ya a tu edad. Palabras que no gritan, pero que se clavan. Jesús no discutió su valor, no se puso a convencerlos, no levantó una campaña para mejorar su imagen, siguió caminando. Y eso, hijo, es una lección profunda. A veces la autoridad no se afirma quedándose donde no te escuchan, sino avanzando hacia donde Dios te envía. Mira cómo evoluciona la historia. Jesús comienza a enseñar en otros lugares, habla a pescadores, a mujeres olvidadas, a hombres cansados. No empieza con discursos complicados. Habla de semillas, de redes, de ovejas, de pan. Habla desde la vida real. Y poco a poco, algo empieza a pasar. La gente no solo escucha, la gente siente. Empiezan a decir, este habla distinto, no porque use palabras raras, sino porque sus palabras traen descanso, traen verdad, traen esperanza. Eso es autoridad naciendo a la vista de todos. Quiero que notes algo importante. Jesús no cambió su mensaje para ser aceptado. Tampoco endureció su corazón por el rechazo. Se mantuvo fiel, y en esa fidelidad su autoridad creció. Ahora déjame volver un momento a Andrés, porque su historia también siguió. Después de sentirse invisible, empezó a hacer pequeños trabajos. Nada glamoroso, nada que pudiera presumir, pero algo en su postura empezó a cambiar. Volvía a mirar a la gente a los ojos, volvía a hablar con seguridad, no porque ya tuviera todo resuelto, sino porque había dejado de esconderse. Un día, alguien le pidió consejo, algo simple pero significativo, y cuando terminó de hablar, Andrés me dijo, no sabía que todavía podía ayudar a alguien. Ahí, hijo, la autoridad empezó a regresar, no la del cargo, sino la del ser. Jesús sanaba, escuchaba, se detenía, tocaba a los que nadie tocaba, miraba a los que nadie miraba, y la gente se daba cuenta de que Él no necesitaba imponerse. Su autoridad estaba en su presencia. Quiero que te imagines a Jesús cansado, sentado junto a un pozo, hablando con una mujer samaritana. En términos sociales, religiosos y económicos,
Él no tenía ninguna ventaja ahí, y sin embargo, esa conversación cambió la vida de ella y de todo un pueblo. No fue poder humano, fue verdad hablada con amor. Eso me lleva a decirte algo muy importante. La autoridad que sana no humilla. La autoridad que viene de Dios levanta, no aplasta. Tal vez tú creciste creyendo que ser hombre era no mostrar debilidad, no dudar, no detenerse, y cuando la vida te quebró un poco, sentiste que ya no eras suficiente. Pero mira a Jesús. Él lloró, se cansó, se entristeció, y nunca perdió autoridad por eso. Al contrario, su humanidad profunda es lo que hizo que otros confiaran en él. Jesús no tuvo riquezas, pero tenía claridad. Sabía quién era y a quién pertenecía. Y eso, hijo, es un ancla poderosa. Hay una escena que siempre me conmueve. Cuando muchos dejan de seguir a Jesús porque sus palabras les resultan duras, Él no corre detrás de ellos. Se vuelve hacia los 12 y les pregunta si también quieren irse. No hay manipulación, no hay miedo, solo verdad. Esa serenidad nace de una identidad firme. Y aquí quiero que te escuches por dentro. ¿Cuánto de tu angustia viene de sentir que ya no tienes control? ¿Cuánto viene de haber puesto tu identidad en algo que podía perderse? No te juzgues por eso, a muchos nos pasó, pero sí es tiempo de reordenar el corazón. Jesús nunca basó su valor en lo que tenía, lo basó en su relación con el Padre, y eso le permitió caminar incluso hacia la cruz sin perder quién era. Andrés, tiempo después, consiguió un trabajo distinto al que tenía antes. Menos salario, menos reconocimiento, pero cuando me lo contó, me dijo algo que me sorprendió. Ahora sé que si esto se acaba, yo sigo siendo yo. Eso es autoridad interior. Eso es libertad. Tal vez tú estás todavía en el proceso. Tal vez no ves el final. Está bien. Jesús tampoco reveló todo desde el inicio. Caminó paso a paso. En la siguiente parte, nos vamos a detener en el versículo central que conecta todo esto con tu vida de una manera muy directa. Y desde ahí, entraremos en una reflexión más profunda, de esas que no buscan apurarte, sino ayudarte a reconstruir la mirada que tienes sobre ti mismo y sobre tu futuro. Por ahora, quédate con esta verdad suave pero firme. La autoridad que Dios te dio no depende de lo que otros reconozcan hoy. Está creciendo, aún en silencio, mientras sigues caminando. Ven, sigamos caminando despacio. No quiero que sientas que ahora entramos en una explicación fría ni en una enseñanza dura. Esto es más bien una conversación honesta, de esas que se tienen cuando ya pasó el ruido y uno puede mirarse por dentro sin miedo. Quiero hablarte del error, sí, pero no para señalarte con el dedo. Quiero hablarte del error para que puedas reconocerlo con ternura, porque solo lo que se reconoce puede transformarse. Y luego quiero llevarte a la solución, no como una receta rápida, sino como un camino posible, humano, alcanzable, acompañado por Dios. El error más grande que muchos hombres cometen, y tú no eres una excepción rara, eres parte de una historia compartida, es haber aceptado una definición equivocada de su valor. Sin darse cuenta, fueron creyendo que su importancia dependía de lo que producían, de lo que lograban, de lo que podían ofrecer materialmente. Y cuando eso flaquea, cuando la vida aprieta, cuando las fuerzas ya no alcanzan como antes, aparece una sensación muy dolorosa. Ya no soy suficiente. Ese error no nace de la maldad, nace del cansancio, de la presión, de años escuchando mensajes que nadie se detuvo a cuestionar. Desde pequeños, a muchos hombres se les enseñó que valen por lo que hacen, no por lo que son, que deben ser fuertes siempre, resolver todo, no fallar, no detenerse. Y claro, eso funciona mientras el cuerpo responde, mientras el trabajo está, mientras la familia marcha bien. Pero cuando algo se rompe, ese modelo se cae como una casa sin cimientos. Ahí es donde empieza el desgaste interior. El hombre sigue levantándose cada mañana, pero por dentro se va apagando.
Empieza a compararse, a sentirse menos, a guardar silencio. Se convence de que nadie entendería lo que le pasa y entonces comete otro error: aislarse emocionalmente. Ese aislamiento no siempre es físico. A veces está rodeado de gente, pero nadie entra de verdad. Nadie ve el miedo, la frustración, la sensación de haber perdido el rumbo. Y como no se habla, como no se llora, como no se pide ayuda, la herida se profundiza. Muchos hombres creen que admitir esto es señal de debilidad, pero déjame decirte algo con toda claridad y cariño. No hay nada más agotador que sostener una imagen que ya no coincide con lo que uno vive por dentro. Eso sí desgasta, eso sí quita la paz. Jesús nunca cometió ese error. Él nunca confundió su identidad con su función. Nunca creyó que su valor dependía de cuántos lo seguían o de cuántos milagros hacía. Por eso podía quedarse solo sin desmoronarse. Por eso podía perder seguidores sin perder el centro. Su identidad estaba anclada en el Padre, no en el aplauso. El error, entonces, no es caer. El error es creer que la caída define quién eres. El error es pensar que porque algo no salió como esperabas, tú ya no vales. El error es medir tu vida con una regla que Dios nunca usó contigo. Y aquí quiero detenerme un momento, porque quizá mientras me escuchas sientes una mezcla de alivio y resistencia. Alivio porque algo de esto te hace sentido. Resistencia porque soltar ese modelo viejo da miedo. Si no valgo por lo que hago, entonces, ¿por qué valgo? Esa pregunta asusta, pero también abre una puerta. La solución no llega de golpe, no es una frase bonita ni un pensamiento positivo. La solución empieza cuando te permites revisar de dónde sacaste tus definiciones. ¿Quién te dijo que ser hombre era cargar solo? ¿Quién te enseñó que no podías detenerte? ¿Quién te convenció de que pedir ayuda te quitaba autoridad? Jesús mostró otra forma. Mostró que la autoridad verdadera nace de la verdad interior, no del control. Mostró que se puede ser firme y a la vez compasivo, que se puede liderar sin dominar, que se puede guiar sin imponerse. La solución comienza cuando vuelves a mirarte con los ojos de Dios y no con los ojos del miedo. Dios no te mira y ve un fracaso, ve un hijo en proceso, ve una historia que no terminó, ve posibilidades donde tú solo ves cansancio. Y aquí quiero ser muy clara contigo. Recuperar la autoestima no es inflar el ego, no es decirte cosas falsas para sentirte mejor, es reconciliarte con la verdad. Y la verdad es que tu valor no se perdió cuando perdiste algo externo, porque tu valor nunca estuvo ahí. La solución también implica aprender a habitar los tiempos de transición sin despreciarte. Hay temporadas donde no todo está claro, donde el camino se redefine. Eso no es un castigo. Muchas veces es una reorientación. Jesús pasó 30 años en anonimato antes de iniciar su ministerio público. 30 años de vida sencilla, de trabajo manual, de silencio. Y eso no fue tiempo perdido, fue formación, fue raíz, fue profundidad. Tú también puedes estar en una etapa así, no visible, no celebrada, no entendida por todos, pero profundamente significativa. La solución implica cambiar la pregunta, dejar de preguntarte ¿qué me falta? Y empezar a preguntarte ¿qué sigue? Dejar de mirarte solo desde lo que no funcionó y empezar a reconocer lo que sí sigue vivo en ti, tu capacidad de amar, de aprender, de servir, de reconstruir. Y aquí entra algo muy importante. No camines solo. La autoridad sana se fortalece en comunidad. Jesús no caminó solo, llamó a otros, compartió la mesa, se dejó acompañar, incluso en Getsemaní pidió que estuvieran cerca. Si el Hijo de Dios no vivió aislado, ¿por qué tú tendrías que hacerlo? La solución no es endurecerte, es suavizarte por dentro sin perder firmeza. Es permitirte sentir sin sentirte menos hombre por eso. Es volver a confiar, poco a poco, en que Dios no se equivocó contigo. Tal vez no tengas ahora una visión clara del futuro. Está bien, la fe no siempre es ver lejos. A veces es dar el siguiente paso con honestidad. Jesús decía, no se afanen por el mañana, no porque el mañana no importe, sino porque el hoy ya trae suficiente carga.
Y quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho últimamente. Estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes ahora, y eso, delante de Dios, es suficiente. La conclusión a la que quiero llevarte no es grandilocuente, es simple y profunda a la vez. No necesitas convertirte en alguien distinto para recuperar tu valor. Necesitas reconciliarte con quien ya eres. Tu autoridad no se fue. Tal vez se silenció por el miedo, por la vergüenza, por el cansancio, pero sigue ahí y puede volver a expresarse de una forma más humilde, más humana, más verdadera. Jesús no tuvo riqueza, pero tuvo claridad. No tuvo poder político, pero transformó corazones. No tuvo un ejército, pero dejó un camino. Y eso nos enseña que la vida que impacta no siempre es la que más brilla, sino la que más ama. Quiero que cierres los ojos un momento, si puedes, y te preguntes con sinceridad, ¿qué parte de mí he estado ignorando por sentirme insuficiente? ¿Qué parte necesita hoy ser abrazada y no corregida? No salgas de aquí con la presión de cambiarlo todo. Sal con la paz de saber que no estás roto, estás en proceso. Si este mensaje resonó contigo, si algo de lo que hablamos tocó una fibra en tu corazón, te invito a que lo escribas en los comentarios. A veces ponerlo en palabras ya es un acto de sanidad. Dale me gusta a este contenido si te ayudó. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este camino. No estás solo. Aquí seguimos, caminando juntos, paso a paso.